Hola, ¿qué tal? Es momento de que ahora veamos en esta materia de investigación lo que son los objetivos de la investigación, así como la pregunta de investigación, que también es una parte importante, y por supuesto la justificación de la misma. ¿Ok? Para esto vamos a mirarlo en estas diapositivas. Como puedes ver, un objetivo es una parte muy importante de la investigación porque pues señala a lo que se aspira en esa investigación. ¿A qué se quiere llegar? ¿Cuál es el objetivo? Implica el procedimiento hacia dónde lo vas a encauzar, dónde vas a llegar con esa investigación que tú vas a realizar. Entonces, esos objetivos pues deben ser expresados de manera muy clara, muy precisa, porque van a marcar la guía del estudio. Son aquellos que te van a permitir siempre mantenerte por el mismo camino. Porque es muy común que cuando uno comienza en el tema de la investigación, a menudo encuentras cada vez más y más información, encuentras algunas cosas que pueden resultarte más interesantes que otras, y cuando menos te das cuenta ya te estás desviando de tu tema, ya te estás desviando de donde tú pretendías lograr tu trabajo de investigación. Entonces es preciso que los objetivos de la investigación se definan con bastante claridad y sean pues una guía muy correcta para tu estudio que vas a realizar. En el objetivo se pretende establecer qué quieres lograr con esa investigación. ¿Sí? Algunas pueden, recuerda que las investigaciones pueden clasificarse en puras o pueden clasificarse también en aplicadas de acuerdo a su propósito, ¿verdad? Entonces, cuando son investigaciones aplicadas, ¿verdad? Pues en ese sentido buscan contribuir a resolver el problema en particular. En este caso, en los objetivos debe mencionarse cuál es ese problema y de qué manera se piensa que la investigación va a ayudar a resolver. Algunas otras, como en el caso de las puras, no tienen algo práctico, ¿verdad? Algún problema que resolver de manera directa. Sin embargo, bueno, también su objetivo es probar una teoría o aportar ciertos datos que le respalden. En ese caso, bueno, ese será el objetivo precisamente, obtener los datos o probar alguna teoría o refutar alguna teoría. Es decir, dependerá precisamente de que cómo quieras orientar tu investigación para que puedas definir si tus objetivos van a ser respecto a una solución de un problema o simplemente a la ampliación de alguno de los campos del conocimiento, ¿verdad? En este caso, bueno, pues tendrás que ser muy claro desde el principio a dónde vas a orientar tu investigación para que lo puedas asimilar de esta manera. Otra cosa muy importante es que los objetivos deben ser medibles y alcanzables, deben de ser también congruentes entre sí, ¿sí? Deben definir cuál es la dirección que toma la investigación y qué resultados esperan obtener. Y bueno, esto significa que de nada sirve, por ejemplo, un objetivo que sea muy ambicioso y que no lo puedas lograr, que no lo puedas alcanzar. Por ejemplo, algunas investigaciones centradas en el desarrollo sustentable o en las cuestiones ecológicas o el cambio climático pueden tener quizá como objetivo, digamos, lograr la identificación sobre cierto tipo de contaminante, ¿no? En algún lugar, pero luego entonces resulta que a lo mejor no somos expertos en esa área ecológica o no tenemos las herramientas para realizar las mediciones pertinentes y no podemos realizar el trabajo de investigación. Entonces nada más se queda como que en planes, ¿verdad? Como en la retórica nada más, pero no lo puedes lograr porque no tienes las herramientas. O a veces podría ser el objetivo de la investigación identificar cierta preferencia de la población, y resulta que para tu caso de estudio estás definiendo una población pues bastante grande o una muestra bastante amplia, bastante grande, y no puedes llegar a encuestar a todos o no puedes aplicarle los instrumentos a todos. En ese caso también por cuestiones que puedan ser económicas probablemente, ¿verdad? Es lo más común, que no hay recursos suficientes para realizar tal investigación, pues en ese caso tampoco serán pues objetivos alcanzables, ¿verdad? Y bueno, debe de haber congruencia entre los objetivos y el tema de la investigación, por supuesto.
Yo siempre he sostenido que tanto el título de la investigación, los objetivos, la pregunta de investigación, prácticamente deben de ir hermanados, deben de ir casi la misma línea. Incluso, lo he comentado, pueden redactarse de tal manera que digan casi lo mismo, pero escrito de diferente manera, ¿sí? Por ejemplo, en el tema y en el objetivo, la diferencia puede estar que en el objetivo comienzan con un verbo, y ahorita lo vamos a explicar. O, por ejemplo, entre el título y la pregunta de investigación, bueno, puede ser que simplemente en la pregunta pues esté redactado en forma de una pregunta de investigación, ¿ok? En ese sentido se refiere. Entonces, además de esto, es importante que sepas que hay objetivos de dos tipos en la investigación, ¿ok? Unos se llaman objetivos particulares y otros se llaman objetivos generales. En este caso, los objetivos particulares son parte del objetivo general, ¿sí? Objetivos generales solamente se tiene uno solo en la investigación, no se llevan tantos, solamente es uno. Y los particulares sí pueden ser más, pueden ser 2, pueden ser 3, o pueden ser 4 o 5 más o menos, ¿no? Pero tampoco tantos, porque no se trate de hacer algo tan abundante como para que sea, por ejemplo, disperso, ¿no? O de plano inalcanzable, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el objetivo general es el más importante, porque ese será el propósito central de la investigación, ¿sí? Es lo que se quiere alcanzar o a la situación futura que se desea llegar. Y de alguna manera pues responde a estas preguntitas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se va a hacer? ¿Mediante qué o cómo se va a hacer? ¿O para qué se va a hacer? Esta es la forma en la que uno puede redactar el objetivo general, ¿sí? En este sentido, el objetivo general pues es, considero yo, la parte medular de la investigación. Debemos de tener mucho cuidado cuando estemos redactando este objetivo general. Mientras que los objetivos particulares ayudan a cumplir los objetivos generales, como se menciona aquí en el texto. Es decir, de alguna manera como que son un desglose de este objetivo general. Al igual que los generales, también obviamente debe de llevar ciertas cualidades. Por ejemplo, el de ser medibles, ¿verdad? Darles un seguimiento, una evaluación, apropiados al problema de la investigación y al objetivo general, obviamente, específicos para evitar diferentes interpretaciones, ¿sí? Y también deben ser realistas, alcanzables, desafiantes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es en la práctica la diferencia entre objetivo general y objetivos particulares, ¿verdad? Bueno, antes de comenzar con esto, te quiero dar algunas recomendaciones para plantear los objetivos. Primero, sea general o sea particular, el objetivo solamente debe de indicar una sola acción, ya que dos o más acciones pueden confundir a la hora de evaluar el objetivo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, es normal que el objetivo diga identificar, ¿verdad? O definir tal o cual cosa, pero si dice identificar y definir y luego también otra acción, pues ya dos o tres como que nos están confundiendo mucho. Y además están haciendo que el objetivo sea más difícil de alcanzar, ¿sí? Por lo tanto, solamente se considera apropiado una sola acción a la hora de redactar el objetivo. Sea general o sea de los objetivos particulares, no importa, se recomienda que indique solamente una acción. Además, es importante que para redactar un objetivo, la diferencia está en que debes comenzar con un verbo en infinitivo. Es decir, aquellos que tienen terminaciones en ar, ir, ¿verdad? Determinar, identificar, ¿okay? Discernir, establecer, por ejemplo, son algunos de las palabras que pueden ir como objetivos de una investigación. Además, deben indicar logros observables y medibles, como ya lo había comentado, y hacen referencia mínimamente el qué se pretende lograr, el cómo se va a lograr, a través de qué condiciones, a través de qué medios, a través de qué herramienta, y quién o quiénes van a ser estudiados, ¿verdad? Son las recomendaciones que se indican para la redacción de los objetivos, tanto generales como específicos, ¿sí? Aquí nos dice que una propuesta podría ser formularlo en forma de pregunta, ¿verdad?
Y esto precisamente de redactarlo en forma de pregunta ya nos lleva a lo que es la pregunta de investigación. Ahorita vamos a abundar un poquito más. En este caso, dice aquí, se puede formular una pregunta de investigación de esta manera para que ayude a responderse a través del estudio. Y esa respuesta será la forma de redactar el objetivo general o lo que sea. Aquí hay un ejemplo de un estudio, por ejemplo, dice aquí, en el cual va a estar relacionados el alcohol, los accidentes, ¿verdad? Entonces, la pregunta o la forma de plantear una pregunta que sea respondida a través de la realización del estudio puede ser la siguiente. ¿Existe una relación entre el consumo de alcohol y el número de accidentes de automóvil ocurridos en tal lugar? Esa es la pregunta. Entonces, ¿de qué manera vamos a resolver esta pregunta? Mediante el objetivo general de la investigación. En este caso, si la pregunta es que si existe una relación entre una cosa u otra, ¿verdad? Entonces, el objetivo es precisamente determinar si existe una relación, ¿sí? Si el objetivo dice una sola acción, como lo pueden ver, que es determinar, es muy clarito entender lo que se pretende lograr con esta investigación. En este caso, dice aquí, ya de manera concreta, determinar si existe una relación entre el consumo de alcohol y el número de accidentes ocurridos en la Ciudad de México durante 2010. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, la pregunta y el objetivo tienen una relación bastante estrecha. Como yo les comentaba hace un momento, casi dice lo mismo, ¿ok? Casi dice lo mismo. Entonces, algunas que otras palabritas nada más varían. Y a veces muchos alumnos se confunden, por ejemplo, y dicen, oiga, profe, pero es que el objetivo dice lo mismo. Les digo, y sí, de eso se trata precisamente, de que lleven una secuencia tal que se entienda perfectamente tu título de investigación, tu objetivo, ¿verdad? Y la pregunta de investigación para ver qué quieres lograr. De tal manera que sea muy claro y debe de llevar una secuencia muy precisa. En este sentido, pues este tema, como puede verse que es un ejemplo, ayuda a definir muy claramente, plantearlo en forma de pregunta, cuál sería el objetivo de la investigación. Si ustedes, por ejemplo, quieren saber sobre el aprovechamiento escolar y su relación con, digamos, el uso de los nuevos juegos en los celulares, ¿verdad? Caso muy común como el Free Fire, por ejemplo. Y pues te puede plantearse una pregunta así, ¿no? Si existe una relación, por ejemplo, entre el número de horas que utilizan el juego Free Fire los alumnos de tal o cual lugar y su rendimiento académico. Y entonces el objetivo también pudiera ser determinar si existe una relación entre ese número de horas que usan y, bueno, el rendimiento académico. ¿Ok? Si su investigación es, por ejemplo, identificar, no sé, el número de tiraderos clandestinos que están en cierto lugar, tiraderos a cielo abierto, ¿verdad? Obviamente son un problema ambiental. Entonces, si ustedes tienen una investigación enfocada, por ejemplo, a esa situación, una pregunta puede ser, ¿cuántos tiraderos clandestinos hay a cielo abierto? Entonces, la pregunta ayudaría a definir el objetivo. El objetivo podría ser identificar, ¿verdad?, el número de tiraderos a cielo abierto que existen en tal o cual región. Y ya identificar significa, pues, o engloba que vas a saber dónde están, que vas a identificar el lugar donde se encuentran, que vas a identificar ciertas cosas, dónde están, cómo están, su tamaño, etc. Entonces, como puedes ver, el tema debe de ir bastante relacionado con el objetivo de la investigación y este será tu objetivo general, que es el más importante de la investigación. El objetivo general es el que da el rumbo, da el camino, de tal manera de que cuando estés investigando y encuentres mucha información y a veces te llama la atención una cosa más que la que estás investigando, suele suceder, es muy importante que regreses a mirar el objetivo de la investigación para que mantengas el rumbo y no te pierdas en el camino. ¿Ok? Bueno. Y en este caso, sobre la pregunta de investigación, pues también se considera parte de lo que es el protocolo de investigación. Debe de estar ahí. Dice aquí, además de definir los objetivos concretos de la investigación, es conveniente plantear
por medio de una o varias preguntas, aquí sí hay una diferencia. El objetivo general solamente puede ser uno, pero la pregunta de investigación no solamente puede ser una. Aunque yo sugiero que para no complicarse mucho con ningún estudio, solamente redactes una sola pregunta de investigación. Con eso es más que suficiente. ¿Sí? Entonces, la pregunta representa pues el qué de tu investigación, ¿verdad? Acuérdate que hay unas preguntas importantes que resolverse que son qué, cuándo, cómo y dónde. Entonces, la pregunta representaría el qué de la investigación, ¿no? Y aquí se muestran algunos ejemplos de preguntas demasiado generales que no ayudarían y no te conducirán a una investigación concreta. La pregunta de investigación debe ser considerada de tal manera que quede como, por ejemplo, aquí en este texto, muy complementado con el objetivo y, como puedes ver, precisamente también con el tema de la investigación, aunque aquí no menciona el tema de investigación como tal, no está mencionado en esa diapositiva, pero el tema de investigación podría ser la relación entre el consumo de alcohol y el número de accidentes de automóvil, ¿no? Por ejemplo, podría ser. Entonces deben de estar ampliamente relacionados. Perdón, como puedes ver, la pregunta es bastante concreta, ¿ok? No es vaga. Te está preguntando precisamente si existe una relación entre una cosa y otra, ¿verdad? Ocurridos en, y puede ser, pues no sé, lo que sea, como aquí dice la Ciudad de México, por ejemplo, durante 2010. ¿Sí? Como una recomendación, aquí les dejo un listado de verbos para objetivos, un listado de verbos para actividades y un listado de verbos que no son recomendados definitivamente. Verbos para objetivos pudieran ser administrar, analizar, diseñar, describir, por ejemplo, y algunos de los que pueden utilizarse para describir actividades pudieran ser asegurar, buscar, encontrar, examinar, o por ejemplo, ejecutar, observar, proponer, ¿sí? Son de los que se utilizan para describir actividades dentro de los objetivos específicos también. Y verbos no recomendados definitivamente están los que se pueden ver aquí, porque pues estos ya previenen de cuestiones mucho más subjetivas, como por ejemplo el verbo concebir, eh, convencer, por ejemplo, o dar a conocer o concientizar, ¿verdad? Son cosas que ya no son muy recomendadas. Así que aquí están estos para que te puedas apoyar y sea más fácil la redacción de los objetivos de tu investigación. Continuamos. Entonces, en este caso, la pregunta de investigación debe ser así, no de esta forma como está aquí este listado, que son demasiado generales y que no llegan a resultados concretos, ¿no? Por ejemplo, la pregunta dice ahí, ¿por qué algunos matrimonios duran más que otros? La pregunta del millón, no lo sé. Quizá porque se gustan demasiado las parejas, porque se entienden, porque comparten muchas cosas en común. No sé, hay demasiadas respuestas que pueden darse para esa pregunta. Entonces no estamos llegando a algo muy concreto. Y la investigación pues debe ser precisamente algo bien encaminado, muy encauzado y concreto, sin divagar, sin malas interpretaciones o sin muchas interpretaciones de este tipo, ¿no? Entonces, esta pregunta que está aquí es demasiado general y no nos puede conducir a una cuestión concreta. Entonces, cuando formules tu pregunta de investigación, debes de pensar mucho en eso, que sea algo precisamente concreto. Otra, ¿por qué hay personas más satisfechas con su trabajo que otras? No sé, porque unas ganan mucha más plata que la otra, o porque algunas, por ejemplo, tienen un jefe que es buena onda, ¿no? Que otras, obviamente. O no sé, aquí hay muchísimas respuestas, unas encaminadas hacia la cuestión económica, como lo acabo de mencionar hace un momento, otras encaminadas hacia la relación laboral entre empleado y trabajador, entre empleado y patrón, o otras pueden ser a que los compañeros de trabajo o la satisfacción de la actividad laboral. Por ejemplo, a mí me gusta mi trabajo, ¿verdad? Entonces por eso estoy muy satisfecho. Entonces, hay demasiadas respuestas que pueden darse para esa pregunta, por lo tanto es una pregunta tan general que no conducirá a una investigación concreta y no me sirve. ¿Sí? Y aquí hay otras más, por ejemplo, en que programas de televisión hay muchas escenas violentas, pues eso también es demasiado general, hay demasiados programas de la televisión. O, por ejemplo, ¿qué cosa es una escena violenta? ¿No? ¿Cómo se consideraría una escena violenta? Esas son preguntas que tendría que hacerse para ir concretando esta pregunta que está aquí, valga la redundancia.
O, por ejemplo, esa, también con el tiempo, las personas que van a psicoterapia, ¿sabe? ¿Qué hace próspera una empresa? La pregunta del millón, ¿no? Todo el mundo quiere saber qué cosa hace próspera una empresa, pero nadie tiene una respuesta concreta para eso. ¿Será la suerte? No lo creo. Entonces aquí es donde ustedes deben de considerar precisamente hacer las preguntas muy concretitas. Estas que están aquí son demasiado generales, no pueden ser consideradas preguntas de investigación. ¿Ok? ¿Los medicamentos surten efectos positivos? ¿O cuáles son los efectos de la contaminación? No. Aunque pareciera que la de cuáles son los efectos de la contaminación, pareciera que como que está más encausadita, pero pues no, es demasiado general. ¿Cuáles son los efectos de la contaminación? ¿Contaminación de qué tipo? ¿Sí? Puede ser contaminación en el aire, en el agua, en el suelo, contaminación acústica, visual, lumínica, social. O sea, esta es una pregunta demasiado general. ¿Y cuáles son los efectos? ¿En dónde? ¿Ok? En el medio ambiente, en la mente de las personas, ¿verdad? No sé, es una pregunta que faltaría mucho por pulir. Entonces aquí es preciso que no se divague, que la pregunta sea extremadamente concreta, ¿ok? Y bueno, aquí están unos ejemplos de reformulación de las preguntas en el listado anterior, donde ya se aprecia que hay más una pregunta mucho más concreta, más dedicada, ¿verdad? Y muy acorde a lo que se está hablando. Por ejemplo, en lugar de por qué algunos matrimonios, ¿verdad?, duran más que otros, la pregunta concreta pudiera ser una de las que se pueden formular al respecto, por supuesto, ¿verdad? Porque yo había dado, por ejemplo, muchas razones. Y esta está de la siguiente manera. Dice, el tiempo que las parejas dedican cotidianamente a evaluar su relación matrimonial y resolver sus conflictos está vinculado con el tiempo que perduran sus matrimonios, ¿sí? Entonces ya aquí está hablando de la duración de los matrimonios, pero enfocado solamente a una sola cosa, al tiempo que los matrimonios se dedican a evaluar su relación y resolver conflictos, ¿verdad? Entonces, incluso dice aquí, podemos agregar más contexto, ¿no? Por ejemplo, hablar de las parejas con más de 20 años de matrimonio, que vivan en determinado lugar, o no sé, alguna otra condición que ayude a que la pregunta de investigación sea todavía mucho más concreta. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo sobre la satisfacción laboral. Decía la pregunta que por qué estaban algunos trabajadores más satisfechos con su trabajo que otros, ¿no? Bueno, entonces pudiera ser la pregunta, ¿cómo se relaciona la satisfacción laboral, la variedad del trabajo y la comunicación con el jefe en las empresas industriales de más de 1,000 trabajadores en San José, Costa Rica? Como pueden ver, aquí sí ya hay mucho contexto específico, ya está bien definida la pregunta, ya no se está divagando, se está enfocando a solamente la satisfacción laboral debido a variedad en el trabajo y comunicación con el jefe. Esas dos cosas, ¿verdad? Incluso a veces hay unos investigadores que dicen, no, son dos cosas, solamente una, ¿ok? Y bueno, dependerá del estudio que se vaya a plantear. Además, en este caso, se habla solamente de empresas industriales con más de 1,000 trabajadores y además solamente en un solo lugar, que es San José, Costa Rica. Entonces, eso ayuda muchísimo a que tu investigación se vaya concretando en la pregunta. Otra, sobre las series que decía que por qué unas eran más violentas que otras, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice esto, durante el último semestre las series televisivas policíacas estadounidenses traducidas al español, CSI, Inolvidable y La Ley y el Orden, contienen una mayor cantidad de escenas violentas que las telenovelas mexicanas. Entonces ya aquí ya se establece un contexto de comparación, ¿no?, entre lo que son las series televisivas policíacas, que dice aquí precisamente, y también las telenovelas mexicanas. Entonces ya está siendo más concreto. Además se está expresando cuáles son esas series policíacas estadounidenses, no solamente en general, o sea, solamente dice esas tres, ¿verdad? Si es Inolvidable y La Ley y el Orden. Entonces, de esta manera ya se está logrando que la pregunta de investigación sea más concreta. Aquí está otra. ¿Cuáles de los siguientes medicamentos, A y B, es más eficaz para reducir la presión arterial de hombres entre 50 y 60 años en la Ciudad de México? Como ves, en este caso, muy diferente de la pregunta, ¿surten efecto los medicamentos? ¿O por qué unos medicamentos surten más efectos que otros? ¿No? Aquí se va a comparar precisamente dos medicamentos, nada más, medicamento A y medicamento B.
Y además es para un tratamiento en particular, que es la presión arterial. Y solamente un segmento de población, que son hombres entre 50 y 60 años, pero no de todo el mundo, solamente que habitan en la Ciudad de México. Entonces, como puedes ver, la pregunta de investigación ayuda muchísimo a establecer con claridad una pauta para tu tema de investigación, para tu objetivo general, ¿sí? Aquí hay otra, por ejemplo, sobre la cuestión ambiental, ya más en concreto, ¿no? En lugar de cuáles son los efectos de la contaminación, pues qué daños puede provocar en el agua del río Papagayo los desechos que arrojan las empresas industriales de la zona X de Acapulco, ¿sí? Muy concreto, ¿sí? Ya estamos hablando del efecto de la contaminación, pero solamente de empresas industriales de tal lugar de Acapulco y sobre el río, el agua del río, nada más. Ya no estamos hablando de toda la contaminación del mundo, no estamos hablando de todos los tipos de contaminación y no estamos hablando tampoco de los efectos que se producen en todos los lugares para todas las personas o seres vivos que habitamos el planeta, ¿no? Entonces ya aquí está muy concreta la pregunta. Entonces, antes de pasar a la justificación, que es el siguiente punto, sí me gustaría decirte que revises muy bien lo que quieres hacer de tu investigación para que tu pregunta, tu objetivo general y tu tema vayan bastante ligados, tanto que casi pareciera que son lo mismo, pero escrito con 2 o 3 palabras diferentes. Esto permitirá que además tu investigación lleve un buen rumbo, sea mucho más fácil de hacer y no te pierdas en el camino, ¿ok? Bueno, entonces esos son puntos muy importantes. Ahora, después de haber visto estos puntos, después de haber ya explicado lo que es el planteamiento del problema y qué significa y cómo debe de irse planteando, ¿verdad? ¿Qué significa plantear el problema? Ahora viene este otro punto, la justificación de la investigación, ¿ok? Recuerda, aquí muchos deben de prestarse mucha atención porque muchos alumnos se confunden. Lo dicen planteamiento del problema, justificación y en los escritos hacen lo mismo, ¿ok? Hay una gran diferencia. Plantear el problema significa explicarlo, de qué se trata, ¿ok? Mientras que la justificación es ¿por qué vas a hacer esa investigación? Pudiendo haber hecho otras, ¿ok? Entonces ahí hay una gran diferencia. En este caso, en la justificación, se va a explicar por qué es importante o necesario realizar tu investigación. Entre esas razones, obviamente, destacan algunas que son importantes que veamos para que tú no te pierdas en el camino, ¿sí? En este caso tenemos, por ejemplo, la conveniencia o la utilidad, relevancia social, implicaciones prácticas y también el valor teórico, entre otras. Ahorita vamos a ver otras más. Entonces, no es que tu investigación solamente tenga alguna de esas que están aquí en la pantalla, ¿ok? Puede ser que tenga más de una o que las tenga incluso todas, ¿no? Entonces, la investigación tiene siempre una forma de justificarse por qué es necesario realizarla. Siempre la hay. Y no es que lo vayas a escribir en 2 renglones. A veces ni siquiera te alcanza para escribir tanto sobre la justificación. Entonces, estas razones que están aquí son algunas de las que te pueden ayudar para que tú te guíes en cómo vas a redactar la justificación de tu investigación. Y no confundirla precisamente con el planteamiento del problema, como te comentaba, que muchos de ustedes a veces pasan que desapercibido el concepto y empiezan a confundir una cosa con otra, ¿ok? Entonces, primera parte, tu investigación, ¿sirve de algo? ¿Para qué sirve? ¿Ayuda en algo? ¿Sí? ¿Qué tan conveniente es realizarla? Entonces, en este caso, estas preguntas pueden irte ayudando para que se respondan y se vaya construyendo la justificación de la investigación. Esta otra, relevancia social. ¿Tiene alguna importancia o trascendencia para la sociedad de investigación? ¿Quiénes se van a beneficiar con los resultados de esa investigación? ¿Cómo? En resumen, ¿qué alcance o proyección social tendría? ¿Sí? Si la investigación está enfocada, por ejemplo, a identificar los riesgos de consumir algún producto, obviamente tiene riesgos para la salud, por ejemplo, tiene mucha relevancia social. Si la investigación está enfocada, por ejemplo, a intentar encontrar las causas por las cuales existe tal o cual problema que ayuda a
tener una mejor vida o una mejor calidad de vida tiene mucha relevancia social. Si tu investigación está enfocada, por ejemplo, a identificar los impactos de la pandemia por COVID-19, por ejemplo, en tales o cuales personas, o en los comerciantes, o no sé, ¿no? Determinado objetivo que tengas tú. En este caso, obviamente, tiene mucha relevancia social esta investigación para que se justifique de esta manera. O tal vez tu investigación tenga alguna propuesta sobre una implicación práctica. Digamos que estás en una ciudad donde el tráfico es inmensamente complicado, pero que podrías resolverlo mediante, no sé, la apertura de ciertas calles, habilitar otras en contraflujo, te das cuenta y entonces puede ser algo que solucione este problema, además de la relevancia social. Tendría bastante implicación práctica, ¿verdad? Porque ayudaría a resolver un problema de la vida real y por lo tanto tiene implicaciones e importancia y se justifica el hecho de que tu investigación se lleve a cabo por esas aportaciones que te implican, ¿no? Algo muy sencillo, por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando se aborda el metro, pues es un caos, ¿no? Todos quieren entrar y todos quieren salir al mismo tiempo. Entonces, investigadores, no sé si alumnos de la UNAM o del POLI, estaban haciendo un proyecto de investigación, pues se dieron cuenta de que pues ese caos se puede evitar de alguna manera. Entonces idearon un sistema de abordaje y descenso que ayuda a reducir precisamente este caos. Y lo pusieron a la práctica, ¿verdad? Fueron al metro y dibujaron ahí en el piso algunas indicaciones para poder abordar y para poder salir. Y vieron que pues de alguna forma esto solucionó. Entonces se empezó a aplicar en las estaciones del metro. Entonces, como puedes ver, a veces no es como de que inventes el hilo negro, ¿no? O de que descubras una máquina para viajar en el tiempo. Cualquier implicación que pueda resolver algún problema en la práctica es muy relevante para justificar tu investigación. Otra que puede ser importante es valor teórico. A veces algunas no tienen implicaciones prácticas o a lo mejor no encuentres tanto en la parte social, pero tu trabajo tiene mucho valor teórico. A lo mejor acabas de descubrir algo nuevo, a lo mejor te das cuenta de algo que no se ha escrito, entonces tiene aportaciones teóricas, ¿verdad? Se llenan ciertas lagunas en los conocimientos y por lo tanto se pueden aplicar para construir alguna teoría, por ejemplo. Entonces aquí tiene implicaciones teóricas y por lo tanto esta investigación se sustenta o se justifica en este sentido. Como dice aquí el texto, ¿verdad? Puede ser que esos resultados se puedan generalizar a principios más amplios, ¿verdad? O que la información que se tenga pueda servir para fundamentar la teoría, o se espera algo que no se supiera antes, puede ser que descubras algo nuevo, por muy simple que parezca, ¿verdad? Y bueno, quizás se puedan sugerir ciertas ideas o recomendaciones para algún estudio futuro. En este caso, esta investigación está aportando bastante valor teórico. Pero también hay otras que no precisamente tengan esa aportación, pero sí tengan estas otras formas de justificarse, ¿no? Por ejemplo, aportaciones para la enseñanza. Si tu estudio sirve para que los compañeros o tú mismo puedas aprender algo nuevo, reforzar conocimientos, comprender algo, bueno, pues son aportaciones también. Entonces la investigación de esta manera ya la estás justificando. Podrías aportar en eso. Y en ese sentido, la justificación de la investigación tiene que ser redactadita a manera de que se noten esas aportaciones que se están realizando. Hay ocasiones en las cuales hay bastantes metodologías para hacer una u otra cosa, ¿no? Pero a veces en la investigación que uno realiza te das cuenta de que esos métodos no son muy correctos para tu estudio. Y entonces decides hacer ciertas adaptaciones. O a veces no hay siquiera algún método para poder realizar tu estudio. Entonces tú descubres o te ideas un método propio. En ese caso, tu trabajo tendrá bastante utilidad o aportación metodológica, por lo cual aquí se justifica bastante tu investigación con la utilidad metodológica. Como dice aquí, si contribuye también a la definición de algún concepto o variable o relación, bueno, tiene aportación metodológica. Si ayuda a crear un nuevo instrumento para recolectar datos, tiene aportación metodológica. Y aquí se dice que un instrumento para recolectar o analizar datos no precisamente pues es un aparato que va a medir algo, ¿no? Por ejemplo, la temperatura de otra forma, no sé. Entonces, aquí puede ser un instrumento, una encuesta, un cuestionario para una entrevista, ¿verdad? Con preguntas guiadas, u otro, un diario de observación, o sea,
estos instrumentos para recolección de datos no son precisamente aparatos, ¿verdad? Son algunos escritos que te pueden ayudar para ir anotando o tomando nota todo lo que necesitas para poder recolectar tu información en la investigación. Entonces, si tú detectas que alguno de ellos te sirve, pero no se amolda y tú estás construyendo prácticamente algo distinto, entonces tiene bastante utilidad metodológica, ¿verdad? Entonces aquí, incluso si se sugiere de alguna manera cómo estudiar de otra perspectiva o más adecuadamente alguna cuestión que estés trabajando en tu investigación, también tiene aportaciones en utilidad metodológica. Por lo tanto, se justifica de esa manera. Y por último, ¿no? Lo más importante, la viabilidad. ¿Ok? ¿Es viable tu investigación? O sea, sí lo puedes resolver, sí la puedes hacer. Claro, en un tiempo determinado y con los recursos que posees. Porque si dices, sí, profesor, si voy y le pido al presidente de la República los recursos para poder hacerla, sí la puedo hacer. Ah, bueno, entonces no es viable. ¿Ok? Debes de contar con esos recursos justamente en el momento de que estás planteando realizar tu investigación. O si dices, sí, profesor, si le pedimos a los rusos que nos manden por acá unas armas nucleares o algo, entonces podría ser, no, imposible, no hay viabilidad para tu investigación. Entonces, con esto lo que quiero decir es que debes prestar precisamente mucha atención en esos pequeños detalles o aspectos a los cuales tú encuentras que tu justificación es posible para redactarla en este apartado de la investigación. Como te comentaba, todas las investigaciones, todas tienen una justificación, todas, ¿sí? Entonces ya tú sabrás encauzarla de acuerdo a los puntos que te acabo de comentar, que son los que están precisamente aquí en la pantalla, o bien, si no son estos puntos, pues los anteriores que estaban por ahí, ¿verdad? Aquí están, son varios puntitos que están ahí marcados, que ya los comentamos. Y con eso podrás justificar tu investigación. Ya con esto tendrás un avance en tu protocolo de investigación porque ya tendrás la forma o por lo menos los conocimientos básicos para redactar los objetivos, la pregunta, la justificación y obviamente lo que ya se vio que fue el planteamiento del problema, que son las partes más difíciles a veces de realizar en una investigación, no porque tengan una dificultad súper grande, sino porque no estamos acostumbrados, no las conocen, no sabemos cómo se hace, no sabemos qué lleva, no sabemos cómo se realiza. Entonces, para poder hacerlo, yo te invito a que, además de ver este video, busques alguna información por ahí más en otros canales de YouTube, o me preguntes directamente. Recuerda que pues tenemos contacto mediante varias vías para que te vayas retroalimentando. Si no, también puedes dejar aquí en los comentarios alguna pregunta para irla resolviendo. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, pues con esto hemos llegado al final de este video. Te invito a que en este caso te suscribas a este canal, le des un like, me regales un like y enciendas las notificaciones para que estés pendiente de todo lo que puedes encontrar. Con esto terminamos, nos vemos hasta la próxima.